algunos pasajes. El versículo 8, hermanos, quiero que le ponga atención tantito, hermanos. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Si en esta noche, hermanos, nos pidiera alguien o Dios mismo un resumen oral de nuestra vida cristiana, algunos pues tienen más tiempo que otros en la vida cristiana, probablemente algunos comienzan, probablemente otros estamos a media jornada, probablemente, no sé, probablemente otros están más próximos a ir con el Señor sin tratar de ofender. Pero hermanos, si hoy Dios nos pidiera un resumen de nuestra vida cristiana, sin contar las cosas que Dios ha hecho por nosotros, yo creo que ese resumen en realidad sería muy pobre y muy corto, hermanos. Porque nuestra vida cristiana se resume más en lo que Dios ha hecho por nosotros que en lo que nosotros hemos hecho por Él. Y son demasiadas cosas. Solo que nuestra medida, hermanos, de cómo Dios obra en nosotros es muy terrenal, no es muy espiritual a veces. Y por eso pensamos nosotros que Dios no está con nosotros, o que Dios no ha hecho nada por mí, hermanos, y en realidad pues Dios ha hecho muchas cosas sin darnos cuenta, hermanos, y otras pues nos hemos dado cuenta. Pero vuelvo a lo que le decía, si en esta noche Dios nos pidiera un resumen oral de nuestras vidas, y si ese resumen, le digo, se tratara de eso que le acabo de mencionar, o no se tratara más bien, yo creo que el resumen fuera muy corto. Pero si el resumen se tratara de lo que la vida cristiana significa para mí, ¿cuáles serían nuestras palabras, hermanos? Tal vez nunca nos han preguntado, hermanos, no qué opinión tenemos de Dios, porque todos podemos tener diferentes opiniones. O qué opinión tienes de la iglesia, o del hermano, o del pastor, etcétera, etcétera. Más bien, hermanos, si nos preguntaran qué opinión, o si hiciéramos un resumen oral de lo que la vida cristiana significa para mí, habría también muchas respuestas diferentes. Algunos probablemente, hermanos, ya lo hemos entendido, que la vida cristiana es lo mejor que nos ha sucedido. Amén. No lo valorábamos antes porque vivíamos sin Cristo, porque no entendíamos por qué un grupo de personas se tenían que congregar a cantar, a alabar a un Dios que no se ve, que no existe aparentemente para ellos. ¿Por qué un grupo de personas tienen que sentarse y escuchar a alguien hablar de este libro, obedecer a este libro? Y para nosotros nos parecía algo sin valor, hermanos, sin significado. Pero ahora que somos cristianos, hermanos, y si usted verdaderamente valora su vida cristiana, yo creo, hermanos, que usted entiende hasta este punto de su vida, el tiempo que tenga en la vida cristiana, que la vida cristiana significa mucho para usted. Espero que así sea. Serían pocas las personas, hermanos, que yo creo que dirían que la vida cristiana no significa nada para ellos, a menos que estuvieran viviendo algo muy tremendo o muy fuerte en sus vidas, y a eso aún así, hermanos, no sería una razón para decir eso, ¿verdad? Ahora, la vida cristiana, hermanos, lo es todo para un cristiano, ¿sí? Pero para muchos cristianos, hermanos, la vida cristiana solo es el culto, o un culto de domingo en la mañana, un culto de domingo en la tarde, o un culto de miércoles, o el día que haya culto. Para muchos cristianos eso es la vida cristiana.
Pero nosotros ya sabemos, hermanos, y hemos entendido que no. Que la vida cristiana es más que estar reunidos y sentados escuchando a alguien. La vida cristiana que vale la pena vivir, hermanos, no se resume en nomás un culto. Porque esa vida cristiana no vale la pena vivirla. Porque es una vida infructuosa. ¿Sí me entienden? Es una vida sin sabor. Al fin y al cabo, las personas, ellas mismas, hermanos, se encierran en la forma de vivir su vida cristiana. La vida cristiana que usted vive, hermanos, de acuerdo a como usted la viva, nadie es culpable de cómo usted la vive. Usted mismo es el culpable de cómo la vive. Nadie me va a forzar a mí, ni a obligar a mí a vivir una vida que no quiero. No sé si me explico, hermano. Y yo quiero vivir una buena vida cristiana. Y en esa vida cristiana, hermanos, debo de entender que me puede pasar lo bueno y me puede pasar lo malo. Pero yo así la quiero vivir. Pero para otros, como le decía hace rato, vivir la vida cristiana es solo venir y sentarse, irse a su casa y es todo. No, eso no es la vida cristiana, hermano, se equivocó. No estoy criticando a nadie. Solo digo, hermanos, que no puedes culpar tú a nadie de vivir la vida cristiana como la estés viviendo. Amén. Algunos pueden decir que les pasó algo, que les dijeron algo, que les hicieron un gesto, etcétera, etcétera. Usted sabe y conoce todas las excusas habidas y por haber. Pero no es culpa de nadie, más que de uno mismo. Ahora, hermanos, si nos preguntaran el resumen de nuestra vida, de la vida cristiana, ¿qué diríamos, hermanos? ¿Diríamos, la vida cristiana lo es todo? ¿O diríamos, la vida cristiana me ha sido una carga? Y qué triste si esa fuera la respuesta. Hermanos, el resumen de la vida cristiana, el apóstol Pablo, hermanos, lo define como, miren lo que dice ahí, hermanos, en 1 Corintios, capítulo, espérenme, déjenme le digo. Dos, 4, hermanos. 2 Corintios 2:4, ¿sí lo tienen, hermano? Dice, sí, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino que para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. La vida del apóstol Pablo, hermanos, se resumía en una sola cosa que hablamos la semana pasada, en el amor. Pero en el amor a las iglesias, hermanos. No estaba hablando de alguien más, está hablando de las iglesias, dice, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Y hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, vivió su vida cristiana al límite en todas las cosas, hermanos. Si al apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo entendió lo que era amar, el apóstol Pablo amó hasta el límite, hermanos. Cuando el apóstol Pablo entendió lo que era sacrificar su cuerpo por la obra del Señor, lo hizo al límite, hermanos. Cuando el apóstol Pablo entendió, hermanos, lo que era servir, lo que era entregarse, lo que era amar por completo a su Salvador, hermanos, todo lo que él hizo, lo hizo al límite. ¿Por qué razón? Porque entendió, hermanos, entendió que lo que le da sentido a vivir la vida cristiana es el amor a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y yo creo, hermanos, personalmente, que solo la vivió así, que no solo la vivió así, hermanos, porque era un apóstol. Porque algunos podríamos decir, es que el apóstol Pablo era un apóstol y por eso él vivía su vida cristiana al límite. No, hermanos, no era por eso, aunque sí era un apóstol. Hermanos, él vivía su vida cristiana al límite por una cosa, que es lo mismo, el mismo asunto entre nosotros y él.
Y es, hermanos, porque somos cristianos, porque el Señor nos perdonó. Amén. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, vivía su vida al límite. Entendió perfectamente cómo vivir la vida cristiana. Y déjeme decirle algo, hermanos, si usted no vive su vida al límite, usted está desaprovechando la vida cristiana. Si usted sigue, hermanos, resumiendo su vida cristiana en problemas, en situaciones, en ocupaciones y no en lo que corresponde a la obra del Señor, usted no está viviendo su vida al límite, hermanos. Usted está viviendo su vida como usted quiere vivirla y como usted entiende que debe vivirla. Pero, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, no por ser apóstol ni por ser un misionero como nosotros lo hemos enseñado, sino por ser salvado, hermanos, por Cristo. Él sabía lo que tenía que hacer. Miren 2 Corintios 12:10, para que vea el resumen que él tenía de su vida, hermanos. Ya lo conoce probablemente estos versículos. Vamos a ver dos pasajes ahí. En 2 Corintios 12:10, hermanos. Usted me dice. Amén. Dice, por lo cual, por amor a quién, hermanos, dice. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, porque alguien vivía al límite la vida, hermanos, por amor Amén. a Cristo, hermanos. Déjeme decirle, si en esta noche, hermanos, su decisión de haber venido al culto no es por amor a Cristo, está equivocado. Si mi predicación, hermanos, en esta noche no es por amor a Cristo, está equivocado. Si usted toma una decisión en esta noche, después de la enseñanza o de la predicación, y no es por amor a Cristo, no sirve, hermanos. Dice Pablo, hermanos, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Y dicen qué cosas se goza: en debilidades, en afrentas. Hasta ahí podemos decir, yo también, hermano, yo me gozo en debilidades, yo me gozo en afrentas. Pero mire lo que sigue diciendo el apóstol. ¿En qué más se gozaba? En necesidades. Usted se goza en las necesidades. Empezamos a llorar luego. Y luego, ¿qué dice, hermanos? En persecuciones, el apóstol Pablo le gustaba que lo persiguieran, hermanos. No, o sea, los pedradones que le daban, no le gustaban. Una vez, hermanos, allá en su primer viaje misionero, ¿recuerda lo que le pasó? Lo apedrearon hasta matarlo o casi matarlo. Lo sacaron de la ciudad de rastras porque pensaron que estaba muerto. Y recuerda usted lo que hizo enseguida, hermanos, que se recuperó de las pedradas que le dieron. Regresó al mismo lugar donde lo habían apedreado. ¿Y sabe a qué fue? A ver a los hermanos. Ese hombre estaba loco. No, hermanos, ese es el amor a Cristo. Amén. Y hermanos, solo que hoy tenemos cristianos, hermanos, bastante débiles, bastante ocupados, bastante sensibles, que todo les ofende. Pero es porque no viven su vida al límite, hermanos. En persecuciones, ¿en qué más dice, hermanos? En angustias. Y créanme, hermanos, que la mayor angustia que un ser humano puede tener es creer que va a perder la vida. Él lo dijo, donde lo leímos, en 2 Corintios. ¿Se acuerdan? 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. Mire lo que dice. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Yo creo que no hay más grande angustia que esa, hermanos. Saber que en cualquier momento puedes morir. Pero así debe ser la vida del cristiano, hermano.
cuando hace algo por su Señor. Amén. Sabiendo que vas a un lugar, pero no sabes si vas a volver. Por amor a Cristo. Segunda de Corintios 11:23. Segunda de Corintios 11:23. Segunda de Corintios 11:23 al 33 dice, hermanos. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes. Fíjese bien, hermanos. Esta es una vida límite. En azotes sin número. ¿Qué significa, hermanos? Perdió la cuenta de todas las veces que lo azotaron por amor a Cristo. Y luego dice, hermanos, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día. He estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Qué es, hermanos? La preocupación para variar, hermanos. ¿Quién de los que estamos aquí, hermanos, tiene el mismo resumen de su vida cristiana que este? Y hemos hecho menos que él. Mucho menos. Es más, casi nada, ¿no? Como dicen los maestros cuando no se termina la chamba, ¿qué dicen? Hoy no se hizo nada. Hermanos, no hemos hecho nada. Si usted cree que ya hizo algo, hermanos, por eso probablemente vivimos así nuestra vida cristiana, pero no hemos hecho nada. Amén. Pensamos que le estamos pagando a Dios con venir al culto y no es así, hermanos. Es un beneficio para nosotros venir. Pero este es el resumen de una vida entregada al límite, hermanos, por amor a Cristo. Y decía el apóstol Pablo, y entre otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Qué era, hermanos? La preocupación por todas las iglesias. Cada que le daban un azote, ¿sabe qué estaba en su mente, hermanos? Las iglesias. Cada que estaba de náufrago, su mente estaba en las iglesias. Para Pablo, hermanos, era un deleite servir a Dios por amor a Cristo. Ahora déjame decirte algo, hermano. Si tú has entrado a la vida cristiana, debes saber 2 cosas. Y es lo que vamos a ver en esta noche. Que Pablo aprendió temprano en su vida cristiana. Y algunos de nosotros no hemos querido aprenderlas o ya las aprendimos, pero a la mala. Pero hermanos, estas 2 cosas debes saberlas. Y son inevitables. Si tú te metes al camino de Dios, estas 2 cosas son inevitables. Y vamos a verlas, hermanos, en esta noche. ¿Está listo? Vamos a 2 de Corintios, hermanos, capítulo 1. 2 de Corintios, capítulo 1. Amén. ¿Sí? 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3, hermanos. Perdón, 4. 2 de Corintios 1, 4, ¿lo tiene? Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 cosas, hermanos, inevitables en la vida cristiana. Número 1, son inevitables las tribulaciones, hermanos. Si tú te metiste a la vida cristiana, no vas a poder evitar las tribulaciones. Aunque andes bien, o aunque andes más o menos,
o aunque andes mal, bueno, si vas mal está peor. Pero las tribulaciones, hermanos, vienen en el mismo costal que las bendiciones de Dios. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, nos gusta ese costal bonito que se llama bendiciones? Las queremos todos los días. Oramos por ellas. Las buscamos. Pero ¿quién está buscando las tribulaciones? Nadie. Yo no. Pero vienen en el mismo costal, hermano. Apréndalo. Grábelo en su mente y no se le olvide nunca. Si tú eres cristiano y si tú quieres vivir tu vida cristiana agradando a Dios, es inevitable las tribulaciones, hermano. Si tú quieres amar al Señor como Él dice que quiere que le ames, que es con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, definitivamente, entonces las tribulaciones, al igual que las bendiciones, van a venir en el mismo costal a tu vida. Hermanos, yo en este día he recibido bendiciones de Dios. Yo me imagino que usted también. Sin número, hermanos. Bueno, hermanos, pero las tribulaciones también van a venir. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, ni de quién, ni por cuál lado van a venir. Pero tú y yo, hermanos, debemos saber que van a venir tarde o temprano las tribulaciones. El apóstol Pablo, hermanos, lo sabía. Su vida fue tan atribulada, hermanos, que si él hubiera comenzado su carrera, hermanos, si hubiera visto las tribulaciones y hubiera dicho, no, esto no es para mí, yo mejor me regreso donde estaba, allá no pasaba nada, allá yo era el jefe, allá yo le decía a la gente qué hacer y cómo le vamos a hacer, y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, pero aquí no, aquí es otra cosa, sí, hermano, la vida cristiana es otra cosa. Y Pablo lo entendió, hermanos. Las tribulaciones, hermanos, son inevitables. Quieras o no. Y tal vez piensas o pensamos, hermanos, que las tribulaciones muchas veces van a disminuir. Y no, hermanos. A veces las tribulaciones van a aumentar y aumentar y aumentar más. Más problemas, más aflicciones. Hermano, tú lo has visto. Cuando te metes más a querer servir a Dios, más problemas hay. Cuando más quieres entregarte y consagrarte a Dios, más aflicciones llegan. Y no entiendes por qué, hermano. Yo tampoco lo entiendo por qué. Pero lo que sí sé es que dentro del mismo saco de las bendiciones también están las tribulaciones. O sea que debo acostumbrarme a que si estoy esperando, más bien, a que si recibo las bendiciones de Dios, entonces también debo esperar las tribulaciones, hermano. Y más te vale que lo creas, hermano, porque si no te van a sorprender. Segunda de Corintios 1:5 dice el apóstol Pablo, porque de la manera que abundan. ¿Qué es lo que abunda, hermanos? Las aflicciones de Cristo. Abundan, hermanos. ¿Sabe qué es abundar? Muchas. Que algunos dicen, no salgo de una y voy a otra. Y luego ya se compuso acá el asunto y ahora por acá. Y ya arreglamos por acá y ahora tienes que arreglar por allá. Y ahora esto, y ahora qué, ahora perdiste el trabajo, ahora se enojó no sé quién contigo, ahora no sé qué te hicieron, ahora te quisieron secuestrar, es un ejemplo, estoy diciendo que sí sucede, bueno, algunos sí, ¿verdad? Como el hermano Adrián, pero hermanos, y no sales de una y vas a otra, y vas a otra, y vas a otra, y dice, Señor, pues no que tú ibas a estar conmigo todos los días. Sí está, hermanos. Amén. Debes acostumbrarte a esa vida. Si no te quieres acostumbrar a esa vida, es muy fácil. Te puedo dar un tip para que no pases por tribulaciones. ¿Lo quieren? Bien. Está bien fácil, hermano. Cualquiera lo puede hacer. Solo ven y siéntate y no hagas nada por Dios. ¿Está regalado? ¿Quién lo quiere? ¿Está regalado? No lo quieren. ¿Quieren tribulaciones? Escuche bien lo que están diciendo. Dios los está escuchando, hermano. Yo no. Ahora se crean, hermano. No, Valentín. Abundan, dice Pablo,
Déjame decirte que es lo primero que pasa cuando llega la tribulación. Los pensamientos y el corazón se turban. El apóstol Pablo llegó a pensar que iba a perder la vida. ¿Sí lo leyó en el 8? Dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Cuando llega la tribulación a tu vida, pierdes la esperanza, hermano, de muchas cosas. Pero eso es desesperación. Pero Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿No lo dijo? San Juan 14, mire lo que dice, ya lo conoce probablemente. San Juan capítulo 14, hermanos. Versículo 1 dice, no se turbe. ¿Quién, hermanos? Vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y ya conoce la demás parte de ese versículo. Hermano, cuando llegue la tribulación, no se turbe. A veces es inevitable, hermano. Recuerdo hace muchos años, hermanos, que ustedes conocieron al pastor, bueno, no se ha muerto, conocen al pastor, se me olvidó su nombre, Alejandro Olivo. ¿Se acuerdan de él? Amén. Que él quedó chueco desde aquí, de la cadera. Y él me platica. Él estaba muy bien, hermanos, físicamente. Él era albañil y sabía chambear y todo, y le echaba ganas en la iglesia con su esposa. Y usted sabe lo que le pasó a él, ¿verdad? Primero, hermanos, andaba trabajando y un montacarga, hermanos, se volteó. Creo que así fue. Y él fue accidentado. Hermanos, él me platicó a mí que él pensó muchas veces que probablemente no iba a quedar bien físicamente, y no quedó bien físicamente. Pero en una de las pláticas que él me dijo, hermanos, fue que cuando ya estaba en su casa, hermanos, él sentía tanta desesperación por el dolor que le daba aquí en su pierna, en su cadera o no sé dónde. Y después usted sabe que el hermano perdió a su esposa. Hermano, dígame, esto no es para que se turbe el corazón de una persona. Sí, hermano. Sí es. Aunque seas la persona más fría en el mundo, duele. Pero debemos tener cuidado, hermanos. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Y qué es lo que hay en nuestro corazón? La desesperación, hermanos, genera sentimientos equivocados en nosotros. Como el apóstol Pablo decía, aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Hermanos, las tribulaciones hacen que los cristianos más fuertes, escucha lo que le voy a decir, las tribulaciones hacen que los cristianos más fuertes pierdan las fuerzas. Segunda de Corintios 1:8, Pablo lo dice. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de qué, hermanos. ¿Qué dijo Pablo, hermanos? Pablo sentía que ya no tengo fuerzas para esto. Y yo creo que oraba, hermanos, al Señor. Y le decía, Señor, ya no podemos con esto. Usted se imagina, hermanos, a ese gran hombre que nosotros tenemos, hermanos, como un gran hombre, porque lo fue el apóstol Pablo. A ese hombre quebrarse, hermanos, y escribir en una carta, Señor, ya no podemos con esto. Es tremendo, hermanos. A los cristianos más fuertes, hermanos, las tribulaciones los quiebran. ¿Se imagina a los cristianos débiles, hermanos? ¿Qué no hará las tribulaciones en sus vidas? Las tribulaciones hacen que pierdas aún la esperanza, como le pasó al apóstol Pablo. Hermanos, el cristiano, hermanos, cuando está pasando por la tribulación, siente una desolación tan grande. Hermanos, si esto ocurre, hermanos,
solamente cuando quieres vivir una vida amando a Cristo, hermano. Porque cuando no, ya te dije, solo ven, siéntate y se acabó. Y no va a pasar nada. El Señor Jesús nos lo advirtió muchas veces, hermano. En San Juan 16:33, usted conoce ese versículo. Mire lo que dice, hermanos, ahí. San Juan 16:33. Amén. Dice, hermanos, ahí. Ay, se me perdió. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué, hermanos? En el mundo tendréis aflicción. No está diciendo en el mundo a lo mejor vas a tener. Jesús está afirmando allí, hermano. En el mundo tendréis aflicción. Entonces ya no lo advirtió Jesús, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, si tú vas siguiendo a Jesús, eso es lo que te espera. Eso es lo que nos espera, tribulaciones. Y Jesús nos lo advirtió. No tendríamos por qué sorprendernos. Mire también lo que dijo Jesús allá en Mateo capítulo 10, hermanos, versículo 34. Mateo 10:34. Mateo 10:34, listos. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que, hermanos, sino espada. ¿A qué vino Cristo entonces? A traer espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué dice Jesús? Si vienes a mí, si te acercas a mí, no creas que la gente te va a querer. La gente te va a rechazar. Amén. Porque yo he venido, no he venido a poner paz, a hacer guerra. Y es tremendo. La semana pasada, como ilustración, hermanos, fuimos a un velorio, los jóvenes, y nos corrieron, literalmente, del velorio. Íbamos bien campantes, ¿verdad? Nosotros bien felices, y que nos corren. Y yo entendí, hermanos. Le dije a la persona, le dije: no se preocupe, sus corazones están turbados. Pero, hermanos, ¿sabe por qué causa fue que nos pasó esto? Porque son de la Iglesia Bautista X. Por amor a Cristo, hermanos. Entienda eso, hermanos. Si usted quiere vivir una vida al límite, va a haber tribulaciones. Pero tiene que caminar así de todos modos, hermano. Si al Señor Jesús lo aborrecieron, hermano, no somos tan especiales nosotros, ¿o sí? Al menos más que Él, ¿no? Mire San Juan 15, perdón. San Juan 15, versículo 20 y 21. Sí, hermanos. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto serán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hermanos, ¿qué esperábamos entonces? ¿Qué esperábamos? ¿Que nos recibieran en todas partes? ¿Que toda la gente nos amara? No, hermanos. Son dos cosas. Esta es una de las cosas inevitables. Si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres vivir una vida cristiana. También el apóstol Pedro, hermanos, vivió al filo su vida cristiana, ¿lo recuerdan? Fue amenazado de muerte en varias ocasiones. Inclusive fue enviado a prisión. En Hechos capítulo 12 lo dice. Hermanos, y si tú en esta hora dices: hermano, yo no he tenido tribulaciones, pues quién sabe, hermano, cómo estés viviendo tu vida cristiana. Y no te estoy hablando de las tribulaciones que tú mismo te provocas. De eso no te estoy hablando. Te estoy hablando de las tribulaciones por causa de Cristo. Déjame decir, hermanos, la vida cristiana vale la pena cuando hay una causa, hermano. Y es la de Cristo, es la mejor. Y es mejor que lo entiendas, hermano. Las tribulaciones
son inevitables. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Venga nuestro Rey. Se dice fácil, hermano, pero te sacan hasta las lágrimas. Te turban. Pierdes hasta la esperanza de vivir. Pero son inevitables. Pero déjame decirte otra cosa que es inevitable. Y esta sí te va a gustar. ¿Listo? No se agüite, hermano. Que se agüite el diablo. Que no va a cenar de harina. El diablo nunca va a conocer las de harina. ¿Verdad? Segunda de Corintios 1, 3, hermanos. ¿Listos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios, ¿de qué, hermanos? De toda consolación. Hermanos, las dos cosas que son inevitables de un cristiano son las tribulaciones y la otra es la consolación, hermanos. Si no existiera la consolación, hermanos, escucha bien, ¿qué sería de nuestras vidas, hermanos? Nuestro Dios es Dios de toda consolación. No hay nada que te esté sucediendo, no hay tribulación que te esté sucediendo que Él no la comprenda, hermanos. No existe ninguna tribulación que Él esté desatendido de ti. Él está allí, hermanos. Pero necesitamos clamar a Él. Y así como la tribulación es inevitable, hermanos, también la consolación es inevitable. Eso no se puede quitar, hermanos, es junto. Hermanos, y también, hermanos, la consolación, hermanos, es cuando tú sientes, como me decía alguien hace poco, la consolación es cuando tú sientes los abrazos del Señor, hermanos, en tu vida. Hermano, es que yo nunca he sentido los abrazos del Señor. Algo está pasando en ti. Amén. Pero, hermanos, a veces a diario no has sentido que el Señor te abraza. No has sentido que tu vida está atribulada, que tu vida está llena de problemas, que tu vida está así y así. Tus hijos probablemente, tu esposo probablemente, tu esposa probablemente, el trabajo o lo que esté, no sé, algo te tiene atribulado. Recuerda que cuando estés atribulado también está la consolación. Los abrazos del Señor están disponibles para ti. Hermanos, pero los abrazos del Señor son indescriptibles, hermanos. Yo no he sentido nunca, hermano, la consolación de una persona como cuando el Señor viene y te abraza. ¿Qué, hermano? ¿Usted es pentecostés? No, hermano. Te estoy hablando de lo verdadero. La consolación es inevitable. También. No te sientas solo, hermano, en la tribulación, porque no lo estás. No lo estás. Tal vez las personas no han estado contigo. Tal vez tus amigos no han estado contigo. Tal vez aquellos que decían que contigo hasta la muerte ya no están contigo. ¿Qué importa, hermanos? Si tenemos al Señor para que nos abrace. Hermanos, es como cuando somos niños, hermanos, que corremos a los brazos de nuestro Padre a que nos consuele. ¿No se acuerda de esos momentos, hermanos? Aunque su padre era frío, hermanos, él tenía la manera de demostrarte que te quería. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo me enfermaba, hermanos, del vómito y de todas esas cosas del estómago. ¿Sabe qué hacía mi papá, hermanos? No, mi papá no era de los que iban y te abrazaban y te besaban la frentecita y te decían, ay, qué bonito mi hijo, échale ganas, alíviese. No, mi papá no era así, pero hacía algo que no se me olvida. Mi papá iba a la cocina, hermanos, y preparaba unos huevos. No sé cómo le decían a esos huevos, pero estaban entre crudos y cocidos. Era una receta. ¿Cómo le decían? Pues no sé, hermanos, pero están como desquebrajaditos, entre crudos y cocidos, hermanos, y así los hacía y con unas tortillitas de harina. Pero ¿sabe para mí qué era eso, hermanos? Los brazos de su padre, de mi padre. ¿Tú nunca has sentido los brazos del Señor, hermano?
que estás pasando por la tribulación y por esto y no, y parece que no para y tu mente está volando y tu mente está llena y tu corazón está a punto de estallarte y de repente escuchas un canto y te trae. Amén. ¿Y sabes qué es eso? Son los brazos del Señor. O de repente, hermano, estás abrumado, atribulado y viene un hermano y nomás te dice, hermano, y no sabe, y dice, hermano, échale ganas, estoy orando por ti, hermano. ¿Cómo eso no te anima? A mí sí, hermanos, aunque pocas veces hacemos eso, hermano, nomás nos saludamos, Dios te bendiga, hermano, nos preguntamos cómo estamos, pero el día que alguien lo hace, hermanos, son los brazos del Señor. Para eso está la iglesia, hermanos. No estamos solos. Nunca hemos estado solos. Desde que creímos en Cristo, nunca hemos estado solos. Está bien, ahí están las tribulaciones, pero también está la consolación. Si no conocieras las tribulaciones, no conocieras los brazos del Señor. Y déjame decirte, hermano, que es algo indescriptible. Cuando a mí me dijeron, tu esposa está embarazada, hermanos, yo sentía como 15 brazos. ¿Verdad? El hermano Juan le dijo a mi esposa, mi esposa iba llorando ahí con el hermano Juan y todo bien emocionado, y el hermano Juan así, ya. Pero mi esposa ya sabe que eso significa, porque usted sabe cómo eran los viejos de antes, hermano. ¿Verdad? Fríos, así fríos, y es que traen. Porque me acuerdo cuando mi esposa le dijo a mi mamá que estaba embarazada y estaba mi cuñada Esmeralda ahí también. Oh, hermano, parecía baile ahí adentro. Parecía un culto pentecostés de alabaré. Bueno, así, hermano. Estaba con ganas, hermanos, ahí. Y yo y mi hermano estábamos así. ¿Qué está pasando? No, pues que está embarazada. No es cierto, ahí está bien emocionado también. Hermanos, esa es la consolación. Si hermano, pues yo también, mi esposa embarazada, y ya decimos otro. No, es que mi contexto, ¿sí sabes cuál es? 7 años sin hijos, hermanos. Y cuando llega la gorda, hermanos, eso sí no lo esperábamos. Ay, sí, como que, pues, ¿qué está pasando? No, hermanos, Dios es bueno. Amén. Cuando más atribulado estás, es cuando llega la consolación de parte del Señor. Solo que a veces no te das cuenta y te pasa por el frente. Pero el Señor es bueno, hermanos. Nunca hemos estado solos. Segunda de Timoteo 4:16, mire lo que dice. Segunda de Timoteo 4:16. Mire lo que dice el apóstol Pablo, lo tiene. Dice, en mi primera defensa, ¿qué dice, hermanos? Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor, ¿qué, hermanos? ¿Y qué hizo el Señor? Nomás está ahí contigo a ver qué. Me dio fuerzas. Para eso está, hermanos, el Señor en nuestra vida. Para darnos fuerza. Nunca has sentido, hermanos, que ya no quieres dar más. No te rinda, hermano, no se rinda. Usted no está solo. Nunca ha estado solo. El Señor le da fuerza. El Señor le da consuelo. Porque de la misma manera que abundan en nosotros las aflicciones, dijo el apóstol Pablo, así abunda nuestra consolación por el mismo Cristo, hermanos. De la misma manera. No puedes evitar la tormenta, hermanos, pero tampoco puedes evitar que Jesús esté en la tormenta, hermanos. No lo puedes evitar. Se va a venir la tormenta y no la estás esperando y de repente llega. Sí, pero Jesús está en medio de la tormenta también. Como aquellos discípulos, hermanos, que no se dieron cuenta quién estaba con ellos cuando estaba la tormenta. ¿Sí se acuerda de esa historia, verdad? Jesús es especialista en calmar la tormenta, hermano. Amén. Mateo 28:20, mire lo que dice.
Mateo 28:20, mire lo que dice. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuánto, hermano? Todos los días. Todos los días, hermano. Todos los días, hermano. Hasta el fin. Todos los días, hermano. Aunque haya COVID. Todos los días. Aunque no haya para comer, hermano. Todos los días. Aunque estés enfermo. Todos los días. Aunque estés atribulado. O decepcionado. O traicionado. O como te sientas. Él está contigo. Todos los días. Y ni el mismo diablo, hermanos, lo puede evitar. El apóstol Pablo lo decía, hermanos, en una frase que todos hemos dicho de un pasaje de la Biblia. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Cuántas y cuántas veces, hermanos, verdaderamente hemos sido consolados por nuestro Señor, hermanos? De muchas formas, hermanos, y de muchas maneras. Quizás has recibido consolación, hermanos. Hoy hubo unos cantos. El de noble sostén, ¿lo escuchaste? ¿Qué dice ese canto, hermanos? ¿Quién es tu sostén? Jesús. Tu sostén no es la iglesia, ni el hermano, ni la hermana. El sostén es Cristo, hermano. Gracias a Dios por los hermanos. Hermanos, tal vez has sido consolado por algún hermano, por alguna petición contestada, por alguna enfermedad soportada. ¿Cuántos no quisieran, hermanos, que Dios les quitara todas las enfermedades que tienen ahí encima? Hay unos que hasta ya tienen muchas, ¿verdad? Como mi papá y mi mamá cuando se pelean por las medicinas. A ver, ¿quién tiene más? No, a mí me dieron carbamazepina, no, a mí me dieron paracetamol y a ti no, ya, sí, ¿verdad? Parece unas bolsotas de pura, Yo recuerdo cuando era niño, hermanos, muchas cosas se me vienen a la mente, que un día estábamos en la casa y mi papá le dio un ataque epiléptico. ¿Sí saben qué es eso, verdad? Se le empezaron a torcer las manos, se caen al piso, se les ponen los ojos en blancos y comienzan a echar espuma por la boca. Cuando un niño ve eso, hermanos, te trauma. ¿Y sabe a dónde íbamos cuando le dio ese ataque, hermanos? A la iglesia. Íbamos por el cerro, donde está el Cristo, porque por ahí cortábamos atajo para llegar a la iglesia de Manuel. Íbamos caminando por todo el cerro, hermanos, y de repente mi papá nos dijo: váyanse para la casa, regrésense. ¿Por qué, papá? Que se vayan. Váyanse. Y saben, hermanos, enseguida mi papá empezó a rodar por el cerro para abajo, entre todos los hierbas que hay ahí. Y eso te trauma, hermanos. Nos fuimos para la casa, hermanos. Mi hermano mayor, me imagino que nos llevó, estábamos bien chiquillos. Llegamos a la casa y no sabíamos qué había pasado con papá. Hasta la fecha no sé qué pasó con él, ¿verdad? Bueno, aquí está, digo, pero no sé qué sucedió. No sé hasta dónde fue a dar, si fue a dar hasta la parte curvero, no sé, ¿verdad? Pero se fue rodando, hermano. Y esa enfermedad atribulaba a mi papá, hermanos, muy seguido. Y era bien tremendo verlo. Pero nunca dejó, hermanos, de ir a la iglesia. Nunca. Ni por esa enfermedad. ¿Y eso qué te hace, hermanos, a ti como niño cuando ves esas cosas? ¿Qué crees que hace? El abrazo del Señor. Porque sabes que Dios tenía cuidado de mi papá. Y Dios puede tener cuidado de ti, hermano. Cual sea tu enfermedad, Dios tiene cuidado de ti. Hermanos, además sus
tenemos sus promesas, hermanos. Deuteronomio 31:8, mire lo que dice. Deuteronomio 31:8, mire lo que dice. Amén. ¿Listos? Dice, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. ¿Y qué hará, hermanos? No te dejará, ni te desamparará. No temas. ¿Ni qué, hermanos? Ni te intimides, hermanos. ¿Por qué? Porque las tribulaciones te intimidan. Pero no, hermanos, se intimide. ¿Por qué? ¿Quién va adelante? Cuando tú vas al doctor, ¿quién va adelante? Pero encomiéndate a Él. Cuando tú vas a enfrentar esa tribulación o eso que te tiene nervioso o preocupado, ¿quién va adelante? Es Dios quien va adelante, hermanos. Hebreos 13:5, mire lo que dice, hermanos, también. Hebreos 13:5, ya vemos, terminamos, hermanos. Hebreos 13:5 al 6, que se enfrían las heridas. Dice, hermanos, ahí, Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar contentos? Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. ¿Lo cree, hermano? ¿De verdad lo cree? No, Él no te va a dejar, hermano, ni te va a desamparar. Dice el versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, hermanos. Y no hay nada contra eso, hermano. Es inevitable, así como las tribulaciones, así también la consolación. Ahora sí, todos aquellos que dijeron que les gustaban que querían tribulaciones, qué bueno que lo dijeron, porque de esa manera van a poder conocer la consolación del Señor. ¿Sabe usted que muchos que llegaron a la iglesia llegaron por una tribulación? Y conocieron al Salvador de sus vidas. Hermanos, probablemente en este momento tu vida está pasando por algo y necesitas consuelo. No seas demasiado duro como para decirle al Señor, te necesito. Tal vez tu vida necesita descansar. Ven a Él. Ven a Él. En Mateo 11:28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, yo los haré descansar. Ven y descansa. En Cristo hay consuelo, hermanos. ¿No te ha tratado mal el mundo, hermano? Ven y descansa en Él. Él te puede dar consuelo. Él te puede decir, no te preocupes, hijo mío. Aquí estoy yo. En Él hay consuelo. Y no solo puedes venir, hermanos, y estar nomás. Dice también la Biblia que puedes echar toda tu ansiedad sobre Él. Primera de Pedro 5:7, mire lo que dice. Primera de Pedro 5:7. ¿Qué dice, hermano? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Todavía, hermanos, que Él cargó todos nuestros pecados en la cruz, todavía tiene la capacidad de cargar sobre Él. ¿Qué puedes echar sobre Él, hermano? Toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es inevitable, hermanos, que Dios te ayude. Él te va a ayudar. Estas dos cosas, hermanos, son inevitables en la vida de un cristiano: las tribulaciones y la consolación. ¿Quién quisiera en esta noche pedirle al Señor, Señor, consuélame? Probablemente no estés pasando por ninguna tribulación, pero un día va a suceder. Pues déjame decirte que para ese día va a estar el Señor ahí. No te olvides nunca de eso. Él va a estar allí. Aunque todos te abandonen, Él va a estar allí. Porque Él lo prometió. Y no solo va a estar ahí,
Vas a poder quitar toda la ansiedad que traes, toda la preocupación que traes, toda la tribulación que traes y la vas a poder echar en Él. Y Él lo resuelve fácil. Pero no te olvides, hermano, que estas dos cosas están juntas. Porque si solo fueran tribulaciones, hermanos, qué caos tremendo habría en nuestras vidas. Pero no es así. El Señor nos consuela. Pero en esta noche te digo, yo no sé qué esté pasando en tu vida o en tu corazón. Yo tampoco sé por qué Dios me dio este mensaje. Iba a predicar otra cosa. Pero Dios conoce los corazones, hermano. Y yo no conozco tu corazón, ni qué estás pensando. Pero si Dios dio este mensaje, hermanos, es para consolación. ¿Quién lo necesita? No lo sé. Dios sí lo sabe. Cierre sus ojos, hermanos, por favor. Cierre sus ojos. Todos cierren sus ojos, hermanos, por favor.